Generalmente no suelo usar demasiados apuntes y nada por el estilo, pero ahí me traje todo el escritorio al púlpito, así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Me permiten que ore un minutito? Y nos adentramos en el texto. Sencillamente, Señor, pedirte que pueda ser un fiel comunicador de tu palabra, que podamos ver la gloria en ella y nos muestres a Cristo como cantábamos. En Cristo te pedimos esto, Señor. Amén. Muy bien. Continuamos con la serie de Timoteo. En este caso vamos a continuar desde el versículo 6. Y puntualmente toda esta porción de texto hasta llegar al capítulo 5. Muchas gracias, Antonio. Son todas instrucciones que están específicamente dirigidas a Timoteo. Hace 2 semanas atrás, cuando me tocó compartir, mencionaba que el objetivo principal de la carta era en gran porción instructiva. Eran órdenes específicas sobre el comportamiento que cada persona de la iglesia, cada miembro que compone la iglesia, debía respetar o intentar practicar. Entonces hay grandes porciones dedicadas a los hombres, a las mujeres, en fin. No voy a repetirme en eso, pero en estos versículos puntualmente todas estas indicaciones son referidas a Timoteo, por lo cual estamos pura y exclusivamente en contenido, como se le suele llamar, pastoral, ¿sí? Es de pastor a pastor, digamos, ¿no? De líder a líder. Si bien hay cierto liderazgo, hay una influencia mayor de Pablo, está claro, pero Timoteo es responsable de ser una apropiada autoridad en la iglesia, y Pablo está asegurándose que todo lo que se haga en ella cumpla la voluntad de Dios. Entonces, bueno, eso no significa que estos versículos no tengan relevancia para nosotros, para la gran mayoría que no oficiamos un rol pastoral en la iglesia. Pero bueno, sí es necesario prestar atención a las cosas que contienen. A partir del verso 6, me gustaría, la primera porción de este mensaje, ocuparme de un poco de observar los puntos para mí elementales de estos versículos. Hay una expresión muy utilizada en este capítulo 4 puntualmente, que son, dependiendo de la versión que tengas, pero la gran mayoría utiliza la expresión estas cosas. Como dice el verso 6, indicando estas cosas, al señalar estas cosas a los hermanos. Esta expresión aparece 4 veces en este capítulo. Y Pablo tiene acá un complejo argentino, porque los que lidian mucho con nosotros saben que tenemos la tendencia a decir el coso. El coso puede significar absolutamente todo, tiene una variedad de usos y significados. Y Pablo aquí usa estas cosas. Pero, ¿qué cosas, Pablo? Porque hay 6 capítulos aquí. Puntualmente, ¿qué? ¿No? Entonces, lo importante es que estas cosas, y aquí hay una pista muy esencial, son cosas a señalar, a enseñar y a mandar, a reflexionar y a persistir en ellas. De manera que obviamente se está refiriendo al contenido de la carta, a la teología, si se quieren, al contenido principal doctrinal que Pablo quiere aplicarle o que registra en su carta a Timoteo. Pero puntualmente, si bien, como les dije, se está refiriendo a esto, es un poco quizás general, ¿no? Hoy me gustaría poder desentrañar muchos de los términos que usualmente leemos en las epístolas o en el Nuevo Testamento, que son familiares para nosotros, que forman parte de nuestro vocabulario, palabras como evangelio, palabras de fe, sana doctrina, es decir,
las conocemos, las utilizamos, las empleamos, pero no necesariamente siempre tenemos un uso preciso o específico, individual, de cada uno de esos términos. Así que hoy me gustaría poder ver un poquito de esto. Pero, como les decía, lo que principalmente Pablo intenta referirse cuando habla de estas cosas es, como les decía, todos estos mandamientos que están, no sé si no me gusta tanto la palabra mandamientos, pero sí instrucciones que están referidas, ya sea hombres, mujeres, esclavos, amos, diáconos, pastores, a cada ancianos, viudas, en fin, hay huérfanos, se va a referir a un montón de distintos miembros, ¿sí? O grupos de miembros que componen la iglesia, y a eso se refiere. Si tú enseñas estas cosas, todas estas instrucciones que yo te estoy mandando, serás un buen siervo. Ese es el objetivo. Y para mí una buena forma de sintetizar esto es conectar el versículo 6, ¿sí? Capítulo 4, versículo 6, con el capítulo 3, versículo 15. A mí me ayuda esto. ¿Por qué? Porque cuando vimos este versículo del 3.15, habíamos notado que aquí está el propósito explícito de esta carta, que es cómo deben comportarse los cristianos en todas las esferas de su vida. En la iglesia, en su hogar, en todo lo que involucra la vida cristiana. Entonces, si indicas estas cosas a los hermanos, ellos sabrán cómo comportarse en la casa de Dios. ¿Ven cómo se conecta esta terminología o esta expresión que usa Pablo de estas cosas? Se aplica a la perfección en este sentido, nos aclara el panorama de a qué se está refiriendo. Ahora, vamos a saltar rápidamente al versículo 7, después vamos a volver al 6, pero hay un claro contraste entre lo que Pablo está ocupado en que Timoteo se encargue y al mismo tiempo de lo que quiere que Timoteo evite. Eso está muy definido aquí. Y es, no te metas en tonterías, básicamente. No te ocupes de discusiones que no conducen a nada y que no edifican a la iglesia. Y les confieso que cuando estudiaba este versículo me reía solo en mi cuarto. De nuevo, aquí en mi cultura argentina sale en todo su esplendor. Porque para mí la expresión fábulas profanas propias de viejas, para mí suena un poco rústico. Suena como, bueno, como que lo soltó ahí Pablo. Y al menos en mi cultura argentina, yo no sé cómo sonará para vosotros. No sé. En inglés suena distinto porque es old wives, es decir, esposas ancianas, básicamente. Pero decir fábulas propias de viejas es como un poco despectivo. Pero, indagando un poco en el contexto y entendiendo la expresión, esto era muy común en la Grecia de los primeros siglos, en el que se asociaba a las abuelas o a las mujeres ancianas, justamente, que inventaban historias y fábulas para asustar a los pequeños y demás, y que no eran reales. Esa es la idea. Y Pablo recoge esta expresión muy común, típica, no para agredir a las mujeres ancianas, no se sientan atacadas, por favor. Porque obviamente, como vamos a ver, todos estos versículos no están dirigidos a las mujeres, están dirigidos a los falsos maestros. Es decir, a hombres, no está dirigido a mujeres. Es solamente una expresión. Y esto está claro porque Pablo va a decir 3 veces a lo largo de la carta. En 3 ocasiones diferentes, al comienzo, a la mitad y al final, le va a recordar a Timoteo, como por las dudas para que te quede claro. Mira, enseña esto y no hables de esto. Procura hacer esto y evita esto. Si te encargas de esto, vas a ver los beneficios, pero si te conduces de esta forma, vas a sufrir las consecuencias. Y es curioso porque uno puede decir, bueno, hay diferentes formas de liderar, hay diferentes tipos de enseñanza, hay muchas maneras de predicar el Evangelio, pero aquí el problema no es una cuestión meramente de qué teología me gusta más o qué tipo de mensaje me gusta más predicar. Aquí el problema es que estos falsos maestros están estorbando el plan de Dios, literal como dice el comienzo de la carta. Estas genealogías, fábulas, mitos que ellos tanto les encanta enseñar, los cuales se creen
genios, se creen unos eruditos del conocimiento y no tienen ni idea de lo que está hablando, ¿sí? Prácticamente estoy parafraseando a Pablo, estorban el plan de Dios, que es por fe. No es un capricho de Pablo. No es que él está como haciendo pesar su opinión o su visión. No, él está siendo fiel a Dios en esta instrucción. Y por eso encarga en repetidas ocasiones qué se debe enseñar y qué se debe eludir en el ministerio. Como les digo, esto va en repetidas ocasiones, que nadie predique una doctrina diferente, que nadie se aparte del objetivo central de nuestro mensaje. Más adelante vamos a rever esto si tenemos tiempo. Algo que para mí también es importante o llamativo es que Pablo no dedica tiempo en discutir o en argumentar. Él no está dedicando párrafos de su carta para refutar sus posiciones de estos falsos maestros. No dice, no, estos están equivocados porque están interpretando mal este texto y por lo tanto aplican esta hermenéutica. No, ni se mete en eso Pablo. Ya sea primero porque no está dirigida a ellos, entonces no tiene sentido que les argumente. Y segundo, quizás para no repetir el error que le está advirtiendo. Es decir, sal de esto, huye. Y no permitas que estas personas se enseñen. Y si revisamos, si vamos para atrás unos versículos, Nico hizo una muy linda observación el domingo pasado, y el verso 1 del capítulo 4 dice: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el uso natural de la palabra apostasía, el más común, es el de una persona que renuncia a su fe, que reniega de su fe. Algunos utilizan la palabra escandalizar, que también es muy común en la versión 60. Es decir, alguien que le da la espalda a la religión y niega sus convicciones anteriores. Pero este no es el caso en estos versículos. Aquí la apostasía no es un ateísmo, es decir, no es ahora no creo absolutamente nada, sino que es más bien una enseñanza que se ha ido torciendo, ha ido perdiendo el norte a tal punto que ya va en contraposición a la verdad, que es lo que Pablo quiere que Timoteo predique. Se han desviado tanto que ahora están en contra de los planes de Dios. Y lo que están enseñando son doctrinas de demonios. Por supuesto que está usando una expresión exagerada, Pablo, para darle fuerza al texto. Y es interesante y es importante notar, ¿acaso no será que nosotros nos podemos desviar? Yo no sé si realmente estas personas estaban equivocadas teológicamente, tampoco hay mucho detalle sobre precisamente qué, uno puede hacer conjeturas, pero da igual. Pero ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué Pablo alerta una y otra vez sobre el peligro de desviarnos de lo que realmente es la verdad y de lo que realmente edifica la iglesia? Es una pregunta que cada congregación debe hacerse y de evaluarse a sí mismo y decir, ¿realmente estamos siendo fieles a Dios? ¿Nos estamos conduciendo en la verdad o nos estamos desviando por los vientos de doctrinas de cualquier moda o de las visiones individualistas o novedosas que los predicadores a veces tenemos? Y me parece necesario notarlo a esto. Ahora bien, Pablo está intentando decir, no le presten atención a nada, no se encarguen de estudiar, no se encarguen de leer, no es importante tanto estos misterios y demás, aquí lo importante es la conducta. ¿Está diciendo eso? ¿Está argumentando a favor de lo que importa son las obras externas y no la formación o la nutrición espiritual? Absolutamente no. Ahora sí volvemos al versículo 6. Indicando estas cosas a los hermanos, o señalando, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido, quizás esta sea la mejor traducción a este término en griego,
nutrido con las palabras de fe, o entrenado con las palabras de fe, y de la buena doctrina que has seguido de cerca. La razón por la que es tan importante defender la verdad, enseñarla y nutrirse, es porque si yo no me nutro la verdad, si yo no me alimento, si yo no estoy en la verdad, como administrador, es imposible que conduzca a alguien a la verdad. Permítame que se los traduzca un poco. Si un líder, maestro, lo que sea, no vive una vida transformada por el Evangelio, es imposible que pueda salvar a alguien. Permítame compartirles una muy pequeña cita, este libro de Spurgeon. En español es Un discurso a mis estudiantes. Este fue el primer libro de teología que leí en mi vida, por eso me lo traje de Argentina. Y cuando tenía mis primeras intenciones de comenzar a estudiar, me topé con este capítulo y me paralizó. Así que quiero compartirles esto. Dice, uno de nuestros principales cuidados debe ser el que nosotros mismos seamos salvos. Ese es el pequeño título de este párrafo. Dice, el que un predicador del Evangelio sea ante todo participante de él es una verdad simple, pero al mismo tiempo una regla de la mayor importancia. No vivimos entre los que aceptan la sucesión apostólica de los jóvenes tan solo porque éstos pretenden asumirla. Si la vida de colegio de los mismos ha sido vivaz más bien que espiritual, si los honores que allí han adquirido los deben a ejercicios atléticos más bien que a sus trabajos por Cristo, nosotros necesitamos en tal caso pruebas de otro género de las que ellos puedan presentarnos. Por crecidos que sean los honorarios que hayan pagado los más sabios doctores y por grandes que sean los conocimientos que hayan recibido, en cambio no tendremos por eso una evidencia de que su vocación les ha venido de lo alto. Pensando en esto recordaba al final del capítulo 4, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía con imposición de las manos del presbiterio. Es decir, Timoteo, tú no estás aquí porque eres un buen maestro. Tú estás aquí porque fuiste llamado de lo alto. Tú estás aquí porque has probado dar evidencias de que el Espíritu habita en ti y que has sufrido una transformación de tu carácter en Cristo. Justamente esto. Una piedad sincera y verdadera es necesaria como el primer requisito indispensable, sea cual fuere el llamamiento que alguien pretenda haber recibido. Si no ha sido llamado a la santidad, puede asegurarse que no lo ha sido el ministerio. Atáviate primero a ti mismo y adorna después a tu hermano, dicen los rabinos. La mano que trata de limpiar algo, dice Gregorio, es menester que esté limpia. Si vuestra sal no tiene sabor, ¿cómo podréis sazonar con ella? La conversión es una cosa sin equanón en un ministerio. Vosotros, aspirantes a nuestros púlpitos, es menester que nazcáis de nuevo. Justamente es esto lo que Pablo le está diciendo en el versículo 6. De hecho, es prácticamente la esencia de este capítulo 4. Necesitas renovarte en el Espíritu, necesitas estar nutrido, centrado en el Evangelio, siendo afectado cada día, en cada situación, en cada área y esfera de tu vida, de manera que tengas algo con que afectar a los demás. Me decís, Gaby, genial, claro, eso es para los pastores, que tienen el deber de guiar y velar espiritualmente por todos. Vale. ¿Y los padres? ¿Cómo podemos pretender influenciar a nuestros adolescentes si nosotros no experimentamos el Evangelio? Es un ciego guiando a otro ciego. No que seamos perfectos, no que demostremos a Cristo en toda su dimensión, pero no puedes pretender resultados espirituales si no hay una evidencia espiritual en tu hogar. Es prácticamente todo lo que Pablo está diciendo en esta carta. De hecho, me acordaba
cuando llegué a España, mi segundo o tercer día, tuve mi primera conversación con Nico en el sillón de la otra de la casa, no sé si te acordás, Nico, y me preguntó, ¿cuál es tu expectativa de estar aquí? Y voy a quedar bien, voy a hacerme que soy una persona fiel a Cristo y voy a decir, quiero nacer de nuevo, Nico. Lo cual es grave, ¿no? Porque, Gaby, si no naciste de nuevo, ¿cómo querés ser pastor? Pero bueno, lo bueno es que me di cuenta que necesitaba nacer de nuevo antes de liderar. Pero, quizás porque había leído esto, ¿no? Pero, quizás en los nacimientos, hay nacimientos que son prematuros. Personas que hacen un cambio inmediato. Una envidia. Pero luego hay nacimientos que llevan 9 meses. Pero espiritualmente esos 9 meses no sabemos cuánto tiempo conlleva. Y creo que de eso se trata también el permanecer en la verdad. Es decir, no renuncio. No apostato, si es que existe ese verbo, de mi fe. No me escandalizo. No quiero ser la tierra que da fruto tempranamente, pero que cuando sale el sol me seco. No, va a salir el sol, o van a caer granizo, o hay rocas, hay un montón de desafíos en la vida cristiana, pero voy a esforzarme en ser una tierra capaz de recibir la palabra y que ella dé fruto en mí. Esto básicamente, si estuvieron en un avión habrán escuchado esto cientos de veces, especialmente los padres. Porque estamos solteros, ya no tenemos, o sea, yo no pienso, ni siquiera escucho. Es más, siempre pienso, si realmente pasa algo en el avión, yo no tengo ni idea qué hacer porque nunca les presto atención. No sé si ustedes alguna vez lo pensaron, pero bueno. Pero si estás con tu niño en el avión, lo primero que tienes que hacer, si hay una situación grave y caen las cámaras de oxígeno, ¿qué es? ¿Salvar al otro? No, a ti. ¿Por qué? Porque si tú no estás en buenas condiciones, no puedes salvar a la persona que más amas. Bueno, eso es justamente lo que Pablo está describiendo como un buen ministro de Jesucristo. Y todos los distintos mandamientos, instrucciones que vamos a encontrar en esta carta, tienen esta intención. El propósito de estos mandamientos es que seas un creyente genuino, que haya evidencias de que tienes un corazón puro, una fe no fingida, de manera que te salves a ti y salves a los que se congregan en tu pequeña casa. El punto es que puedas edificar, como dice el versículo 3, en el capítulo 4, a los que participen, no me salió. Que dice el verso 3, ¿no? Estos falsos maestros prohíben casarse y mandar a abstenerse de alimentos, ¿no? Dice, participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. Noten que lo que estos maestros quieren hacer es, o están complicando la cosa aquí, no están permitiendo a los verdaderos creyentes disfrutar de los regalos que Dios tiene para ellos, tales como los alimentos o el matrimonio en este caso. Pero lo interesante es, estas personas han conocido plenamente la verdad. Y en mi Biblia, al menos, la verdad tiene mayúscula. Me gusta, es interesante. La visión de esta iglesia es justamente la misma. Si abren la página web, le dan clic a la pestaña de nosotros, David se encargó de que aparezca esto. Queremos llegar a ser una iglesia donde todos los miembros hayamos experimentado un avivamiento espiritual. Es otra forma de las cientas que tenemos para decir un nuevo nacimiento, una conversión real. Entonces creo que vamos por buen camino. Creo que la visión de la iglesia se ajusta a la visión que Pablo tiene. Muy bien, avancemos un poco, si no, se me va la hora. Muy bien. En los siguientes versículos, tanto 6, 7 y 8, Pablo va a hacer aquí un paralelismo, no sé si un paralelismo, pero sí va a utilizar una figura muy común en Éfeso, donde eran muy populares los gimnasios. Allí los atletas, los gladiadores solían entrenar
en las calles públicas, solían hacerlo desnudos, además, eran como la atracción principal de estas ciudades griegas. Y Pablo le va a decir, ¿no? Nútrete con las palabras de fe y de las buenas doctrinas que has seguido de cerca. Y para mí es muy valioso que nos tomemos un minutito para discernir precisamente qué son las palabras de fe. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de buena doctrina? Porque muchos pueden decir, yo predico la buena doctrina, la sana doctrina. Probablemente lo sea, sí. ¿Pero qué es? Bueno, lo que está en la Biblia, sí, bueno, pero hay mucho en la Biblia. Bueno, lo que está en los evangelios, genial, pero los evangelios son 4, hay muchos relatos, historias. ¿Qué es puntualmente? Entonces, para intentar entender esto, yo voy a citar muy brevemente a un especialista del siglo I, historiador de la Iglesia, y dice así: la tradición oral cristiana más antigua que podemos rastrear, es decir, cuando los historiadores buscan a ver qué predicaban, a qué llamaban estos términos los primeros cristianos en la antigüedad, cuando intentaban rastrear y buscar esos significados, los primeros sermones que podemos reconstruir encarnan lo que Pablo llamó la palabra de verdad, o simplemente el Evangelio. Y el significado de esto está en el corazón de la misión y de la vida de la Iglesia. No es difícil resumir esta palabra. Era la historia de Jesús, particularmente su muerte y resurrección, contada como el clímax de la historia de Dios, y por lo tanto se ofrecía como la historia del mundo y el fundamento y la fuerza energizante de la misión de la Iglesia. Permítanme que les traduzca un poquitito esta definición un poco más técnica. Lo que ellos entendían como buena doctrina era las tradiciones orales, los testimonios que se han ido preservando entre los creyentes, apóstoles, discípulos de los apóstoles, primeros creyentes de las casas. Es decir, se iban contando, ¿sabes que Jesús recibió una mujer samaritana? ¿Sabes que Jesús multiplicó panes y peces? ¿Sabes que Jesús recibió a las mujeres? ¿Sabes lo que pasó con Lázaro? Eso, para ellos, la conducta de Jesús, los milagros de Jesús, las parábolas de Jesús, representaban la sana doctrina, la verdad, el Evangelio. No solamente el Evangelio como la buena noticia de que Dios vino al mundo, sí, es una parte, pero el modelo de Jesús como el objetivo, como el centro de su teología, de su convicción, de su creencia. La Biblia tal cual como la tenemos nosotros demoró siglos demoró en que esté compilada, redactada y ni les cuento traducida a un idioma que cualquiera pudiese leerlo. Entonces, ¿qué es lo que ellos, de qué se alimentaban? ¿Cómo se nutrían de las buenas palabras de fe? Bueno, del Antiguo Testamento y de los testimonios de Jesús. Y veían, este Jesús que conocemos sus historias encaja en la perfección con lo que el Antiguo Testamento anunciaba de que iba a ser el Mesías. Yo tengo que ser como este Jesús. Ese es el fundamento principal, esa es la creencia. Si tú le preguntabas a alguien en el siglo I de la iglesia primitiva, oye, ¿tú qué crees? Bueno, él te iba a decir, yo creo que Jesús hizo esto, esto y esto, y está cumplido en las Escrituras. De hecho, en el versículo 13, Pablo le dice, mientras voy, dedícate a la lectura. Pero no le estaba diciendo que lea a John Piper. Le está diciendo que literalmente es la lectura pública del Antiguo Testamento. Se reunían en las casas, leían el Antiguo Testamento y luego lo conectaban con la figura de Jesús. Y de esa forma nutrían su fe. Nutrían su esperanza en el Dios vivo, como va a decir el versículo 10. Pero sobre todo, la convicción principal o la característica, la marca registrada de la iglesia primitiva eran las evidencias de cambios reales, de transformaciones sobrenaturales en el carácter de las personas. Lo que distinguía a los creyentes de las demás religiones
era: yo te conocí antes, tú vivías en Corinto, ibas a los templos de estos dioses, practicabas de miles de abominaciones, pero hoy eres otra persona. Esa es la marca registrada de la iglesia primitiva. Las enseñanzas de Jesús, dirigidas o empoderadas por el Espíritu Santo, que afectaban a cada miembro de la iglesia y los volvían semejantes a Jesús. Por eso Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque aquí la idea es la imitación de un modelo. Yo estoy imitando el modelo de Jesús. Vosotros podéis imitarme a mí. Vamos todos hacia el mismo sitio. Ahora bien, de nuevo, miren la importancia que Pablo le da a esto. Que nadie no predique otra cosa que no sea acerca del Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad. Lo que les decía, ¿no? Hay que hablar de Jesús, hay que mostrar el modelo de Jesús, y respecto a la doctrina de la piedad, y otro término que nos encanta, suena muy evangelístico, piedad, pero ¿qué es piedad? Bueno, en griego es un nombre que al menos, no sé si aquí en España se usa, ya es de otra generación, pero piedad es Eusebia en griego. En Argentina hay muchas Eusebias, pero bueno, cada vez son menos, tengo que decirlo, porque ya no es tan común entre las más jóvenes. Pero piedad representa un estilo de vida piadoso, un estilo de vida semejante al de Dios. ¿Ven cómo se conecta a esto? Jesús fue la piedad encarnada, de manera que las doctrinas conforme a la piedad son las enseñanzas que nos vuelven piadosos, son las enseñanzas que nos vuelven, semejantes a Jesús. Entonces, siempre que vean, o la gran mayoría de los casos que vean piedad, tiene que ver con ser una persona que tiene una ética, que tiene una conducta, una forma de vivir que cada vez más se está pareciendo a Jesús. Ahí está. Por eso, Pablo le va a decir, versículos 7 y 8, ¿no? Evita estas discusiones que no sirven y pon toda tu atención en ejercitarte en la piedad. Esto no nutre el espíritu, estas discusiones, pero el predicar a Cristo sí. Versículo 8 va a ser un paralelismo, es decir, el ejercicio físico no es que sea malo, pero es limitado, solamente tiene valor aquí en la tierra. En cambio, si tú te ejercitas en ser semejante a Cristo, esto tiene beneficios aquí, ahora y en la vida futura. ¿Ven este paralelismo? Nútrete en las buenas palabras. Ejercítate en la piedad. Disciplínate a ti mismo. Es una obra mixta. Es mi responsabilidad disciplinarme y nutrirme, pero es una obra que produce el Espíritu. Ahora bien, me gustaría entrar en la parte final y bien podría terminar el mensaje aquí y detalles más, detalles menos, poder decir, bueno, esto es lo que más o menos dice el versículo y lo podemos llevar a casa. Genial. A mí me edificó esto. Pero siento que hay un desafío aún aquí. En especial cuando hablamos de piedad, cuando hablamos de ser semejantes a Cristo, cuando hablamos de predicar la verdad, digo, ¿y esto cómo lo traigo del siglo I al 2022? Como les decía, estas cosas fueron escritas para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Es decir, nosotros somos quienes sostienen la verdad.
Voy a representarlo aún más. La verdad descansa sobre las columnas, que es la iglesia. Qué responsabilidad, ¿eh? No solamente tenemos que predicar la verdad, sino que la verdad descansa en cada uno de los que estamos aquí. Pero pregunta. Te imagino en la cola del supermercado, ¿no? Y diciéndole a tu vecino o a quien sea, ¿tú sabes que yo sostengo la verdad? ¿Sabes que la verdad descansa en mí? ¿Que poseo toda la verdad de este universo? Además de quizás parecer o sonar soberbio, ¿qué pasaría si alguien te pregunta esto? Pero, ¿cómo puedes probar que tú, en pleno siglo XXI, puedes atribuirte poseer la verdad? ¿Qué pasaría si te pregunta esto? ¿Qué pasaría si alguien te pregunta, ¿y cómo sabes que tu religión es la correcta? Hay cientos de miles de religiones. Me está diciendo que solo tú, entre todos los miles de millones de personas, crees en la única verdad, si es que hay una verdad absoluta. ¿Cómo sé si realmente lo que estoy creyendo, mi teología, mi forma de entender la Biblia, es la verdad entre las cientos de maneras que hay de interpretarla? Quiero leerles brevemente una cita que aborda esta dificultad que la iglesia tiene. Dice así: la dura advertencia de Pablo desentona con el espíritu de la posmodernidad, en la era en la que vivimos. Vivimos en una era profundamente religiosa, pero no una religión que pone su mirada en lo divino, en lo espiritual, sino que centra su culto en el individuo. La subjetividad propia de cada persona es la única brújula que sobrevivió al fracaso de las grandes utopías. Estamos aprendiendo a vivir como mestizos de la cultura entre los discursos de hoy, los ecos de ayer y la ansiedad que produce el incierto mañana. Las afirmaciones tajantes de la Biblia nos incomodan. A veces, y a algunos, les resultan retrógradas e intolerantes. Los paradigmas omnipotentes de antaño, esos grandes relatos a los que denominamos razón, democracia, progreso o ciencia, también querían encontrar la verdad en un espacio controlado, en una serie de afirmaciones y leyes. La ciencia intentó diseccionar la realidad para encontrar sus reglas y métodos. Pensemos en esto, pleno siglo XXI. Han sucedido varios eventos en la historia, han habido quiebres, quizás el más relevante para nosotros aquí en lo que refiere a esto es el siglo XVIII, la famosa era de las luces, el siglo de las luces, la iluminación, Revolución Francesa. ¿Cómo que un Dios va a poner a un hombre a dirigir todo un imperio y que él es intocable? ¿Y qué? ¿Y se va a apoderar de todos nosotros si somos todos iguales? No, a este hombre que lo vamos a matar en la hoguera. Dios ya no es el faro de la verdad, Dios ahora es un estorbo a la verdad. La verdad es accesible por medio de la ciencia, por medio de la razón, por medio de mi subjetividad. Y eso ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y estamos en un punto hoy en que la subjetividad está tan elevada, que claro, la verdad quedó abajo. Porque ¿quién eres tú para apropiarte de la verdad? Uno de los mayores, de las más grandes medallas que la posmodernidad se ha vanagloriado y de predicar es: vivimos en una sociedad igualitaria. Vivimos en democracia, en libertad. Desde la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, ya no hay dictadura, ya no hay emperadores, ya no hay personas malvadas que afecten a las personas, que sometan a las personas. Ya vivimos todos en un mundo
que vive en la verdad, supuestamente, ¿no? Yo quiero, simplemente muy rápido, porque casi se me fue volando la hora. Yo puse esta pregunta en Google. ¿Qué piensan los políticos de España? No el 15, el 20. El 90% de los españoles desconfían de la política. Es decir, la mayoría creen o que son corruptos, o que roban, o que se acomodan los puestos de trabajo, o que no van a producir avances en la economía y en la sociedad. No lo dice un diario, lo dijo El País, lo dijo La Vanguardia, lo mismo. Las personas están hartas de las, ¿cómo se llama ahora? En Argentina le llamamos grieta, de la polaridad de posiciones de izquierda a derecha, de la división de partidos, los debates políticos. A ver, perdón, sin hacer juicio de valor, pero hace poco un partido político fue condenado por estafa. O sea, ¿qué autoridad moral puede tener la política o los miembros, las personas que componen la política si ellos no son aprobados? ¿Qué esperanza pueden proveer al mundo que la posmodernidad ha construido? En esencia, lo que tanto ha abogado la posmodernidad, una sociedad que dice no queremos a Dios, es totalmente un fracaso. En el intento de aislar a Dios, de ignorarlo, lo único que han hecho han sido destruir los propios monumentos que ellos mismos han erigido. Es triste, es la realidad. Hay cosas buenas, por supuesto, pero se desvanece, no soporta el peso de la verdad. Sin embargo, en oposición a este acercamiento moderno a la verdad, nuestro Señor Jesús hizo una afirmación revolucionaria que pone a la Iglesia en crisis como lo viene haciendo desde hace casi 2000 años. La verdad, desde los ojos de la fe cristiana, no es una serie de afirmaciones o doctrinas, ni siquiera un conjunto de hechos. El creyente tampoco le debe su compromiso a una verdad inmóvil, definida por palabras y dogmas. La verdad es una persona. Y esa persona es un camino que lleva a la vida. Quizás algo así tenía en mente Santa Maravillas de Jesús cuando afirmó lo que Dios quiera, como Dios quiere y cuando Dios quiera. ¿Quién aceptaría esto? Esto fue, por cierto, fue una monja católica española del siglo pasado. No hay que irnos 500 años en atrás. ¿Qué persona hoy es capaz de abrazar la verdad en Cristo y decir lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera? Claro, en este contexto obviamente que no. Pero la iglesia debería abrazar este modelo. ¿Sí? Fyodor Dostoyevsky, filósofo ruso, dijo algo que me encantó. Ahora lo voy a explicar muy brevemente, pero él lo que está diciendo aquí es, no es que me voy a tapar los ojos y decir, solamente creo que la religión es la verdad y no voy a hacer caso si alguien me muestra lo contrario. No está diciendo eso Dostoyevsky. Es una exageración. Es decir, por supuesto que creo que la verdad es Jesús, pero si tú me propones otra verdad que no sea Jesús, no la acepto, la rechazo. Se entiende, ¿no? La ironía es de esta expresión. Es decir, no puede haber otra verdad, no puede haber una verdad más aceptable, más atractiva que la de Jesús. ¿Aún no sabe qué es esto? No estoy a concluir. Estoy muy español, ¿eh? Estoy poniendo muchas cosas españolas, perdón. Esto es un muro de la Catedral de Barcelona, ¿verdad? La Sagrada Familia. Y tienen estos diseños muy creativos en catalán, ellos han escrito una pregunta. Puntualmente la pregunta que Pilato le hace a Jesús. Cuando Jesús es llevado para ser crucificado y condenado por Pilato, lo que él le pregunta es, ¿así que tú eres rey? Y lo que Jesús responde es,
para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y miren, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. La pregunta de Pilato evidencia que no tiene idea que está ante la verdad. La pregunta que nuestra generación se hace permanentemente es porque no tiene idea que enfrente tiene a la iglesia. Por cierto, las catedrales, con esto concluyo, tenían como objetivo, en estas arquitecturas magníficas y sorprendentes, el objetivo era cómo logramos representar a Jesús de una forma de que todas las personas que asistan a la iglesia puedan tener una imagen de Dios. Claro, porque estas personas aún en el medioevo no leían, la Biblia estaba inclusive en latín. Entonces, ¿cómo podían nutrirse de la palabra? No había palabras, pero tenían las historias de Jesús y tenían las imágenes bíblicas representadas en cada catedral. La idea, la arquitectura, lo que intentaba demostrar en su limitación es: así de grande es nuestro Dios, así de poderoso es nuestro Dios. Siempre que se conquista, en especial aquí en España, ¿no? En Córdoba es el ejemplo perfecto de esto. Es decir, ¿por qué hubo una mezquita, después una iglesia, después una mezquita, después? Porque el punto es, nuestro Dios es el real y vuestro Alá es el mentiroso. El hecho de construir sobre es como colgar las medallas, ¿no? Hemos probado que nuestra fe es la real. Y esa es la forma en la que por mucho tiempo la iglesia ha intentado dar la imagen de Dios, pero la realidad es que la mejor imagen de Dios somos nosotros. No porque hemos sido tocados con una varita, no porque nos ganamos la lotería, sino porque somos contenedores de la verdad. Somos las primicias del Espíritu, las evidencias de que Dios sigue habitando en el mundo a través de la iglesia. Permíteme orar. Gracias, Señor. Gracias por este regalo, por hacernos partícipes de tu plan, por confiarnos la reconciliación con el mundo y por habernos primeramente reconciliado. Queremos, Señor, ahora disciplinarnos, queremos nutrirnos, queremos ejercitarnos en tu carácter. No hay mejor forma que esto que pedirte que nos muestres a Cristo. Cautívanos con tu gracia, Señor, con tu carácter, con tu humildad, con tu sencillez. Queremos ser fieles representantes tuyos, Señor, aquí en la tierra. Tenemos tu autoridad, no nuestros recursos, no nuestro poder, Señor, tu autoridad. Ayúdanos a vivir aferrado a ella. En Jesús pedimos esto. Amén.